Hermanos, ¿cómo están? Agradezco a Dios por esta oportunidad y también a la Iglesia de Salamanca que me ha pedido participar de este devocional. Y bueno, eso es lo que en esta mañana queremos hacer. También me pidieron estar con mi esposa, pero sentimos mucho porque ustedes conocen la realidad de mi esposa. En este momento se siente indispuesta y bueno, voy a hacerlo. El tema que la Iglesia me ha pedido es el ejemplo de Cristo en la obra misionera. Y hay un pasaje que estaba meditando, que creo que muestra esto bastante, y es un pasaje que conocemos, y en esta mañana, en este momento quisiera meditar con ustedes esta porción. Por cierto, lo que voy a decir no es nada nuevo, es algo que todos conocen. Y vamos a Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Un pasaje muy conocido. Dice este pasaje: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Creo que hay algo aquí, hermanos, que se está perdiendo en la iglesia. Que el día de hoy está disminuyendo. Es porque es algo que los primeros siervos de Dios sí lo tenían. Y aquí, mirando el ejemplo del Señor Jesús, me hace pensar mucho en esto. Algo que creo que tendríamos que rescatar, hermanos. Es la pasión que el Señor Jesús tenía por la obra misionera. Recordemos que Él fue el primer misionero, el misionero por excelencia, y lo es, porque Él fue escogido por Dios el Padre, ¿no? Como todo misionero tiene que serlo. Luego Él fue capacitado por Dios, su Padre, y bueno, como todo misionero tiene que ser capacitado. Pero también luego Él es enviado, como todo misionero es enviado. Él vino a este mundo y comenzó a hacer la obra como lo tiene que hacer un misionero. Pero Él vino con esa pasión, con ese deseo, con ese amor por la obra de Dios. Y creo que una persona así puede hacer las cosas que se describen aquí. Por ejemplo, una persona apasionada, con deseo para la obra de Dios, para la obra misionera, recorría y puede recorrer y recorre, por cierto, ciudades, aldeas, hasta los más recónditos lugares, predicando y enseñando la palabra de Dios, como lo hacía el Señor Jesús, y ocupándose de la obra de Dios con todo su deseo y toda su pasión. También una persona con toda pasión, al mirar a las personas, los mirará en otra forma, no simplemente como personas, sino las mirará y dirá: Señor, por favor, ayúdame a hacer algo con estas personas. Con esa compasión que tuvo el Señor Jesús por las personas, ¿no? Que estaban dispersas, ¿no? Que estaban desamparadas y perdidas, por cierto, y rumbo a la condenación eterna. Pero también una persona apasionada como el Señor Jesús, apasionada por la obra, por la obra misionera, entonces es alguien que va a hacer lo que dice el versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies, dice el Señor Jesús. Yo creo que una persona apasionada por la obra misionera, que tiene todo ese deseo por la obra de Dios, rogará. Ahora, es interesante lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí. Y es que, claro, una de las cosas que tenemos que hacer en la obra misionera es como el lema que tiene la misión Amedid, que es que las iglesias y los misioneros son enviados por las manos que dan, ¿no? Por una iglesia que envía, ¿no? Pero también dice por las rodillas, ¿no? Que se doblan para orar. Y yo creo que las iglesias están orando por la obra misionera. En uno de los informes que hago mensualmente, un pastor me replicó y me dijo que no necesito estar informando siempre sobre orar por la obra misionera, porque lo están haciendo. Y creo que tiene razón. Pero aquí el Señor Jesús está hablando de ese aspecto importante, pero creo que está yendo un poquito más allá. Y noten la palabra, Él está diciendo rogad, no está diciendo solamente orar.
Creo que el orar es algo que hacemos todos nosotros, pero creo que es un aspecto mucho más profundo, rogar. Y creo que una persona apasionada por la obra de Dios, por la obra misionera, rogará realmente que haya más cosas para la misión. En este caso el Señor Jesús está diciendo, rueguen porque haya más obreros, que sean enviados más obreros. Rueguen que Dios llame obreros para hacer la obra, que capacite a estos obreros y que luego los envíe. Y creo que una persona apasionada por esto rogará. Y ustedes saben que el ruego muchas veces puede implicar hasta lágrimas, pero verdaderas. Y creo que es algo que hoy en día no estamos, justamente como le digo, teniendo así esa pasión que tuvo el Señor Jesús para rogar realmente por la obra misionera. Pienso en el apóstol Pablo, que él dijo también que debemos rogar porque la gente se convierta. Interesante eso. Y digo esto, hermanos, porque, miren, de niño en la iglesia teníamos ese deseo por ir al seminario y prepararnos para ser misioneros o ocupar el cargo de pastor. Cuando fuimos adolescentes igual teníamos ese deseo, esa pasión por ir al seminario y prepararnos para servir al Señor. Y cuando éramos jóvenes también hemos tenido ese deseo, esa pasión por prepararnos, ir al seminario y prepararnos para la obra de Dios. Y es algo que no estoy notando hoy en día, especialmente en nuestros jóvenes y señoritas. Me gustaría hablar un ratito con ustedes, jóvenes y señoritas. Yo sé que se están preparando para tener una carrera técnica, una carrera profesional, y está bien. Dios nunca se ha ido contra eso y jamás creo que Dios se irá contra eso. Pero algo que está disminuyendo cada vez más es la pasión por mirar la obra de Dios para prepararse para la obra misionera. Y la pregunta que yo quisiera que respondas es, ¿qué vas a hacer con tu profesión, con tu carrera técnica y la obra de Dios? Bueno, Dios llama a algunos, como en este caso nos llamó a algunos de manera especial para ser misioneros o ser pastores. Pero hay otro llamado, el llamado de que Dios te hace a ti. Ese llamado en el cual puedes usar tu profesión y puedes usar tu carrera técnica. Y yo te pido a través de este devocional, ¿por qué no empiezas a rogar al Señor? Señor, a mí dame esa pasión para pensar en la obra de Dios y usar mi carrera técnica o mi profesión para apoyar misioneros, que vayan misioneros, que levanten más iglesias. Porque creo que el Señor Jesús en ese ruego también no solamente está diciendo que oremos por más obreros, y recuerda que hay muchos obreros que han muerto por de la pandemia del coronavirus. Y mira lo que dice el Señor Jesús, dice aquí, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. O sea, siempre se han necesitado obreros, y por eso había que rogar. Pero ahora que han muerto, se necesitan mucho más. ¿No? Entonces yo te pido en esta mañana, y quisiera también hablar con los papás, hermanos, hermanas, que son ustedes miembros de iglesias, ¿están pensando en que sus hijos solamente tengan una profesión? ¿Por qué no se animan en esta mañana y le dicen, hijo, prepárate para la obra de Dios, sirve al Señor? Creo que es lo mejor, y yo quisiera animarles en esta mañana a eso. Y hermanos, yo les ruego que volvamos a tener esta pasión como la tuvieron los anteriores siervos de Dios y por los cuales tenemos las iglesias que tenemos. No perdamos esa pasión que nos permita rogar, ¿no? Y de repente hasta con lágrimas, porque creo que hay una diferencia entre solamente orar por la obra misionera, pero rogar creo que va un poquito más allá. Quiero animarles a través de este devocional, que tengamos esa pasión que tuvo el Señor Jesús para hacer la obra de Dios. Y creo que va a valer la pena. Les animo a eso. Gracias.